Onésimo Mollado Brito, like 1. Saludos al supermaestro Ángel, al brillante equipo de producción y a la comunidad Verdugo. Maestro, Pablo Gómez investiga a mexicanos contra la corrupción, a latinos, y comenta que, parte 2, que las personas que provenimos del movimiento del 68, que nos dedicamos a la defensa de las libertades, no tenemos nada de qué avergonzarnos ni responder a personas que se dedican a la calumnia. 3. Hacen negocios con ella, integridad, congruencia. Pablo Gómez es un personaje curioso de toda la vida. Estando yo en el Politécnico, yo era de las personas más cercanas a Raúl Álvarez, que cuando llega al Politécnico, a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, él venía expulsado de la Juventud Comunista y también había tenido que salir de Ciencias, de la Facultad de Ciencias, y recaló en el Politécnico, y ahí compartimos 4 años de toda la carrera y posteriormente también una parte de la vida, y luego nos separamos. A través de él y a través de amigos comunes, conocí la conducta y el actuar de Pablo Gómez. Pablo Gómez ha sido un personaje conocido en la izquierda mexicana desde que él era muy joven. Cuadro casi profesional, si no es que profesional del partido, lo cual no es delito en modo alguno, pero ese era prácticamente su trabajo. Un hombre que se forma en el partido, cursos en el exterior, viajes frecuentes a festivales mundiales de la juventud, etcétera, etcétera. Pero siempre dentro del Partido Comunista. En el 68, Pablo Gómez estaba en la Escuela de Economía, pero no estaba en México cuando empezó el movimiento del 68. Él estaba en Moscú en un curso allá que iba a durar un año, curso de estudios, de preparación. Bueno, muy bien. De tal manera que cuando él regresa a México cortando aquellos cursos, pues ya él no pudo ir o lograr un lugar en la delegación de economía, que eran 2, la matutina y la vespertina. Eran otros los delegados de la Escuela de Economía al Consejo Nacional de Huelga. Pero era un cuadro del partido activo, coordinando las labores de los camaradas, de los integrantes de las células en Ciudad Universitaria o en la UNAM. Muy bien. Viene el 2 de octubre, etcétera, y llega a la cárcel Pablo Gómez y también Raúl Álvarez. Y como estaban en la misma crujía, hubo momentos en que las palabras estaban a punto de pasar a los hechos. Si no es porque amigos cercanos de Raúl, entre ellos Gilberto Guevara, creo que también Federico Emery, que paz descanse, el Fede, lo separaron o detuvieron a Raúl, porque si no, Raúl le habría puesto una recia a Pablo Gómez, cobrándose viejas afrentas dentro del partido. Salen y cada quien sigue su vida. Raúl se va y funda una revista, Punto Crítico, y Pablo regresa, se incorpora con pleno derecho, además, a las estructuras y responsabilidades en el PCM. Muy bien. Viene aquella reforma donde se crearon, donde se legalizó, vamos a ponerlo de esa manera, algunos partidos proscritos e ilegales, entre ellos el Partido Comunista, y empieza Pablo una muy productiva e interesante carrera en el poder legislativo. Pablo es, sin duda, quizá el mejor cuadro legislativo que tiene hoy Morena. Y antes lo tuvo el PRD, y antes lo tuvo el PCM o PSUM, etcétera, etcétera. Y Pablo anduvo de la Asamblea a la Cámara de Diputados, al Senado por acá y por allá y por allá.
hizo una carrera parlamentaria indiscutiblemente, un hombre habilidoso en la esgrima verbal, conocedor de la ley orgánica del Congreso, de su reglamento interior y de un respeto tenía de sus camaradas y de las fracciones que había en el recinto de los senadores o de diputados. Pero como todo por servir se acaba, Pablo encontró en esa ambición de él, que es legítima además, en el año 2000, cuando intentó ser candidato del PRD a la jefatura de gobierno, resulta que él y Demetrio Sodi se encontraron con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, un individuo de Tabasco con una mentalidad caciquil que se había formado en esas zonas de gran atraso, de miseria, y un hombre de pocas luces intelectuales, Andrés Manuel López Obrador. Y por una serie de situaciones, cuando se trata de hacerlo candidato, había un requisito legal, constitucional, que le impedía eso, y tanto Pablo, con gran conocimiento de la ley, y Demetrio Sodi, se dedican a tratar de echar abajo esa candidatura. Dicen las malas lenguas y algunas buenas lenguas también, que Zedillo intervino para que le dieran a Pablo ¿cómo se dice? La residencia, o le dieran, vamos a decir, no el permiso, sino el registro como candidato. Muy bien. Pablo sigue en el mundo partidario, dándole y brincando de una cámara a otra y a la Asamblea Legislativa. Pero llega el momento en que, como dije, todo por servir se acaba. Pablo Gómez, la gran ilusión que ha tenido es ser jefe de gobierno ahora de la Ciudad de México y antes del Distrito Federal. Hace 3 años se planteó la posibilidad de ser diputado, es decir, repetir, y se le propusieron, tengo entendido, me han dicho amigos que están cercanos a esos centros de decisión de Morena, que le ofrecieron estar en la lista plurinominal de la circunscripción de aquí de la Ciudad de México, y que él no aceptó, que quiso irse a obtener el triunfo por mayoría relativa, o como dicen los clásicos, por tierra. Muy bien. Y resulta que se encontró en el camino a Gabriel Cuadri, al doctor Gabriel Cuadri. Y hasta ahí llegó la fuerza, la presencia de ese hombre inmarcesible, Pablo Gómez, y derrotó en toda la línea Cuadri a Gómez. Ya para ese entonces Pablo tenía incrustados en el aparato público federal a un buen número de parientes, amigos, etcétera, que ya se han publicitado los nombres en las redes sociales. Y en ese momento, por primera vez en muchos años, Pablo se queda sin hueso alguno que roer, porque Pablo nunca ha trabajado fuera de esos ambientes. Entonces, por allá se encontró con que López Obrador, a quien él había criticado allá en el año 2000, ¿verdad?, lo llama y lo hace director o jefe de la unidad de inteligencia financiera dependiente, si no estoy equivocado, de la Secretaría de Hacienda. Perfecto. Y ahí le encargan tareas como esta: prestarse a elaborar algo para dañar y mantener en la prisión a Rosario Robles Berlanga. Y con un celo de mejor causa, Pablo Gómez, un hombre que desde su juventud dio muestras de ciertas inclinaciones stalinistas, lo hace con mucho gusto. Y posteriormente continúa en esa carrera y se convierte casi en el brazo ejecutor
de Andrés Manuel López Obrador en la persecución de adversarios, así los considera López, el bulto, adversarios políticos. Y violando la ley, da a conocer datos privados de un buen número de periodistas o de personalidades políticas, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que Pablo, yo no sé a qué le llama calumnias. De lo que he dicho, ahí está, es público, pues no estoy diciendo nada secreto de la vida de Pablo. El problema con Pablo es sus grandes frustraciones por no haber alcanzado lo que fueron sus ilusiones juveniles. Entonces, ahí está el resultado. Dice él, refiriéndose a hacen negocios con ella. ¿Con qué cosa hacen negocios? Yo no sé si Pablo es un hombre muy rico o simplemente rico, pero no vive mal, lo cual es producto de su trabajo, cual es legítimo, pero se ha prestado, y esto es particularmente importante hoy, cuando apareció en la mañanera este cuadro que ustedes ven aquí, donde vienen los nombres de colaboradores de este espacio en las redes que tiene Latinus y donde los conductores estrellas son Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, personificando a Broso, el payaso tenebroso. Pablo, en una especie de subterfugio oral más que legal, dice, es que la UIF no persigue a Loret, investiga a Latinus. Bueno, pues yo no sé si haya cometido algún delito de tipo fiscal, Latinus, o violado alguna ley en el área de las comunicaciones, pero dice uno, ¿qué sentido tiene dar una lista larga de colaboradores, de transferencias, dinero, que ahorita veremos algunas cosas al respecto? No lo sé, pero Pablo defiende esta posición en la mañanera. Está en su derecho de hacerlo, tiene un sueldo para eso, y si él está traicionando sus ideas de izquierda, de acabar con la corrupción, la falta de transparencia, el autoritarismo, pues tengo la impresión, quizá esté equivocado yo por mi falta de visión buena, que no lo está haciendo bien, sino que por el contrario se está prestando a utilizar el poder político para exhibir en algo que en México es malamente comprendido, que son los ingresos de ciertos personajes de la vida política del país. Vamos a entrarle a eso y dejemos pues a Pablo. ¿Es íntegro? ¿Es congruente? Pues no soy yo quien para decirlo aquí, sino ustedes mismos, tú Onésimo, pues dirás sí, porque yo sé, etcétera. Muy bien. Pero la unidad de inteligencia financiera da a conocer, que de ahí es la fuente, este documento que se llama Pagos 2020 al 2024, enero. Entonces, moneda nacional, todo. Estamos hablando, quiero entender, todo el 2020, todo el 21, el 22, el 23 y un mes del año en curso. Muy bien. Dice, subtotal colaboradores, 1, Carlos Loret de Mola Álvarez. Y hay 3 columnas de quienes, por lo que se concluye de aquí, le pagan a Carlos Loret cantidades que van desde los 5,185,000 y un poco más de una empresa que se llama BCG Limited Consulting, a una que se llama Digital Beacon Programmatic, 4,463,000,
y Latinos Media Group LLC en Estados Unidos, 17,955,000, lo que da un total de 27,606,000 y un poquito más de pesos. Evidentemente esto, pues es escandaloso, porque la gente dice, pero ¿cómo es posible que Loret gane eso? Bueno, otro podría preguntarse, ¿cómo es posible que alguien le pague tanto dinero a Loret? Bueno, pues es una decisión de la empresa. Ahorita daré otros nombres, pero hago esta pregunta antes. ¿Algunos de los nombrados aquí violaron la ley en materia fiscal? Si así fuere, pues creo que está la autoridad, que es el SAT, para presentar las denuncias correspondientes. Pero exhibir estas cosas y exponer al escarnio a los nombres que están aquí es algo que no debe hacerlo un funcionario. Y menos defender ese exceso o esa falta de limpieza o de cuidado legal. Pero bueno, Pablo Gómez encuentra justificación para todo y se sale por peteneras, dirían, no, es que se investiga a Latinos. Bueno, entonces, ¿por qué no menciona nomás Latinos? Pero en todo caso, en materia de ingresos de Latinos y de sus egresos, pues en todo caso debería ser el SAT el que diere a conocer eso, pero nada más que está siendo investigada, porque esta información está protegida por la privacidad. Sin embargo, esto parece no importarle a Pablo, con esa visión que tiene de la ley muy flexible por lo demás. Pero luego vienen casos que sorprenden. Lorenzo Córdoba Vianello recibe un total de 952,000 pesos en 9 pagos. Si dividimos 952 entre 9, da a 9 millones, son 100,000, ahorita les voy a decir, son 9,522. Pues vamos a decir que fueron 9 millones, si son 9 pagos, entonces estaríamos hablando de, es casi 1,000,000 de pesos por pago. Son 952,000 pesos por pago a Lorenzo Córdoba Vianello. Chin, dice uno, porque los pagos van del 9 de mayo del 23 al 16 de enero del 24. Entonces se pregunta la gente, oye, ¿y qué hizo Lorenzo Córdoba Vianello para que le pagaran 1,000,000 de pesos mensuales? Pues no sé, debe de ser alguna labor científica de una importancia tremenda. O puede ser que estén pagándole lo de una empresa que tiene él y tiene colaboradores, pero eso no se dice aquí. Y entonces el odio público que concita esta información es alto, elevado. Y luego tenemos otros casos. Por ejemplo, tenemos a producciones artísticas Rebel, que no sé quién sea, pero son 870,000 pesos, pero en todo el periodo, que es una bicoca mensual. Aparece Jesús Javier Silva Herzog Márquez, que recibió 859,000 pesos, pero sorprende que Latinus Media Group, que es una empresa de Estados Unidos, le haya hecho un pago de 720,000 pesos. Aquí lo importante es ver si el fisco de los Estados Unidos tiene algo que reclamar. Pienso que no lo hay, si no se hubiera sabido. Y así sucesivamente. Pero hay un aspecto que es el más peligroso de esto que estamos comentando aquí, además de haber dado públicamente a conocer esto. Es lo siguiente. En México, y particularmente este gobierno, ha caído en una posición hipócrita,
de la austeridad republicana. Nadie puede obtener un ingreso mayor que el del presidente de la República. Muy bien. Seguramente si Pablo se mete a las tripas de lo que pagan en el Senado y en Cámara de Diputados, se desmayaría. Y así, en otras áreas. Pero cuando ve estas cantidades la gente y no hace las divisiones correctas, pues piensa que esto casi, ¿cómo es posible que gane este? Sí, pero cuando hacen la división correcta entre el número de meses de este periodo de 20, 21, 22, 23, son 40, de estos 52 meses, resulta que quien recibió, vamos a decir, Silva Herzog, 860,000 pesos entre 52 meses, pues escasamente estamos hablando de 16,000 pesos mensuales. Pero el efecto para concitar odio en contra de estos personajes ya está logrado. Esa es la clase de trabajo y de gobierno que defiende y recibe un pago por eso Pablo Gómez Álvarez. ¿Qué es eso? ¿Congruencia? ¿Integridad? ¿Es decencia incluso? Conteste usted. Pero el hecho es que con esta información ya un grupo de personajes que se mueven en la comentocracia han sido exhibidos de una manera muy burda. Pero luego hay otro elemento importante. Vamos a suponer que a usted le digan que un señor Cristiano Ronaldo, portugués de nacimiento, gana, por decir algo, en el año 300, 400 millones de euros. ¿Se pregunta usted si eso es escandalosamente elevado su sueldo? No, por el contrario. Lo entiende y lo justifica. ¿Por qué? Porque en el fútbol, los sueldos de los futbolistas no solo son porque le peguen 20 veces en un partido de 90 minutos a una esférica, al balón, sino le pagan porque su nombre o su presencia atrae al estadio y a las cadenas de televisión donde se exhibe el partido, donde participa esta persona, acuden por millones. Pero además, las camisetas de ese equipo y que tienen el nombre de este personaje se venden por cientos y cientos de miles. Entonces, gracias a ese tipo de ingresos, Cristiano Ronaldo, entre otros, acumula un ingreso anual de 300, 400 millones de pesos, pero nadie dice algo. Pero en México, como estamos acostumbrados a la mezquindad y a la envidia social, automáticamente pensamos que estos niveles salariales son inmerecidos y son de hecho corrupción. ¿Se han preguntado cuántos son los suscriptores de Latinus, por ejemplo, donde aparece Carlos? Pero además él tiene una colaboración que es muy leída en el Universal y tiene un programa en la W que tiene un alto nivel de audiencia. Pero aún así, las personas con las que he platicado hoy dicen, oye Ángel, es el colmo esto. ¿Cómo es posible que esta gente gane tanto? Bueno, le digo, pues, ¿por qué no buscas participar en Latinus y opinar y que la gente pida que estés ahí y te van a pagar un sueldo más alto que la miseria que la que tú ganas hoy por apenas haber terminado la primaria? Es decir, ¿cuál sería aquí el elemento peligroso? Primero, la violación de la ley, de la privacidad de las personas. Eso, pero les importa poco. Pero segundo es concitar el odio en torno a estos personajes. Y hay una tercera pregunta. Si ustedes se preocuparen por cuantificar las vistas o las veces que alguien lee
una colaboración en el medio donde escriben. A ver, déjenme ver. Aquí está. Bueno, Denise Dresser ya no escribe. María Scherer escribe en el Financiero, tengo entendido. ¿Cuántas personas leerán esa colaboración de María Scherer? O la del mismo Javier Silva Herzog Márquez. Y van a encontrar cosas sumamente curiosas, que prácticamente nadie los lee. Son cantidades muy bajas. Entonces dicen, bueno, ¿y por qué les pagan tanto en el periódico donde escriben? Ahora vayamos a Latinos. Algunos, quien alguna vez he escuchado, normalmente no veo Latinos, pero sé que participa Jesús Silva Herzog en algún programa de opinión, una mesa, y se acumulan ahí muchas vistas, cientos de miles de vistas. Sin embargo, en esto de las redes sociales, lo que importa no es cuántas vistas tiene, sino cuánto tiempo se queda la gente viendo ese programa. Y se encuentra uno cosas muy curiosas, que solamente dependiendo del programa, de un 5 a un 10% se quedan hasta el final, dependiendo de la longitud de ese programa. Es decir, es reducidísimo el número de vistas que tienen esos programas, incluyendo este. O sea, no estoy diciendo que este se vea un chingo, no, incluyendo este. Hay 297,000 seguidores y ahorita el promedio que traigo es de 30, 35, 32,000 vistas. En esas condiciones, pues, ¿qué busca lograr este gobierno publicando esto? No lo sé, no, ni trabajo en ese gobierno, ni estoy en la UIF, ni estoy al servicio de este que le bañaba los gatos a Monsiváis, este joven bañador de gatos, Jesús Ramírez Cuevas. Entonces, no lo sé, pero el hecho es que aquí hay aspectos interesantes desde cualquier punto de vista que usted vea esto. Y le doy un último dato para terminar con este enojoso asunto. Conozco de un caso de una persona que ofreció una conferencia hace 7, 8 años en un lugar en nuestro país, mexicano él, y por una plática de 30 minutos cobró 200,000 pesos. Hoy hay personajes de los medios impresos o de las redes que van y dan una conferencia de 50 minutos, 10 minutos de preguntas y respuestas, cosas generales, normalmente como escriben en sus columnas, y se dejan pedir 250,000 pesos. Eso no me parece mal, por el contrario. Lo que está mal no es eso, sino lo que está mal es que haya personas, empresas, grupos que contraten a esa gente para que les vayan a decir lo mismo que escriben en sus columnas periodísticas. Con esto quiero sacar una conclusión. En México, el mundo de los lectores y de los que ven las redes y escuchan a opinantes es un medio muy pobre en términos generales. Muy poca gente nos ve y todavía menos gente entiende muchas veces los temas acerca de los cuales disertamos aquí. Por eso mi pleito histórico contra esas personas que rebuscan las cosas, y yo procuro ser claro, hay veces que me falla la tatema, pero las más de las veces procuro ser claridoso, dar ejemplos sencillos para que temas áridos puedan ser entendidos por más gente. Estas personas de la UIF y de este señor, el Lavagatos, va a seguir de aquí al 30 de septiembre. La pregunta interesante la dejo así. ¿La anticientífica seguirá con esta misma política? ¿Seguirá violando la ley, violando la privacidad de las personas en aras no sé de qué? ¿Seguirá haciendo lo mismo o
en cuanto entre, va a deslindarse de este uso abusivo y perverso del poder y de la ley para decir, señores, habrá respeto total, etcétera, etcétera. La verdad es que lo dudo mucho, pero la pregunta ahí queda. Te pediría que a la tremenda Chiquis esta respuesta, por favor, en torno a la pregunta que hizo Onésimo, la incluya en la parte editorial. Y en este momento vamos a entrar a la parte editorial. Si tienes uno ahí, uno. Nada, vámonos pues. Tengo muchos, pero bueno, vamos a ver. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, la plática correspondiente al 3 de julio del año 2024. El título del editorial hoy es muy sencillo. El peligro de la ignorancia de la anticientífica. Uno de los problemas que tienen quienes obtienen la victoria para ocupar puestos de elección popular sin la preparación adecuada en las materias centrales del puesto que van a desempeñar, los lleva a decir muchas tonterías. En vez de privarse y mantenerse, porque no son todavía presidentes constitucionales, en vez de mantenerse con el equipo, preparándose, viendo hacia adelante cuáles son los problemas, no. Esa enfermedad de López Obrador, esa verborrea incontenible, hace presa de la anticientífica y poco a poco empieza a hablar de lo que ignora. A raíz de este asunto, de la falta de 2 magistrados en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se soltaron las declaraciones, los anuncios, y el primero de ellos lo hizo esta señorita que está en Gobernación, la que yo llamo la Rarotonga. ¿Se acuerdan ustedes de aquel personaje de una telenovela que no sé si así se llamaba Rarotonga, ¿sí? Era una filósofa con un doctorado en filosofía en Cambridge, doctora Rarotonga, y ella se asemeja cuando se le suelta, cuando se peina con un tanque de gas que explota, el pelo así. Muy bien. Se lanza y amenaza con presentar una demanda para que le hagan juicio político y, de ser posible, también una cosa penal en contra de un juez que se atrevió a plantearle a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que llene esos 2 huecos que hay en la Sala Superior de 2 magistrados, correspondiente a 2 magistrados, que, ojo, terminaron su encargo. Y luego de ahí se soltaron otras gentes sin haber leído o escuchado de viva voz de este juez lo que realmente planteó en su escrito. Un escrito que todavía no encuentra, o sea, no ha llegado la decisión definitiva al respecto. Es decir, están de glúteos veloces. Pero ¿cuál es la idea? Atacar a ese juez, ¿por qué razón? Es que dice, bueno, ¿y cuál es la vía correcta? En todo caso, estamos hablando de otro poder, no del poder ejecutivo. El juez es integrante del Poder Judicial. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la secretaria de Gobernación? Una obsecuente secretaria de Gobernación que ha cometido pifias tremendas en materia del respeto de las formas que la ley establece. ¿Qué tiene que hacer ella? En todo caso, los que recibieron eso o los dirigidos, vamos a decir, por eso que les pareció un atrevimiento de parte del juez Pesa, deberían o debieron haber presentado una queja, tengo entendido,
ante el Consejo de la Judicatura y ahí analizar el caso y ver lo que procede y se decide. Pero no. ¿Por qué razón? Porque estas personas, lo están tomando como un recurso político para desviar la atención. ¿De dónde? Ojo con esto. Efectivamente, la Sala Superior del Tribunal hoy tiene 5 magistrados. Faltan 2 para tener completo el line-up, diríamos en el béisbol. ¿Y por qué no han nombrado esos 2? Muy bien. Después de año y medio casi, el Senado de la República, por instrucciones del presidente, se ha negado una y otra vez a designar, ya tiene las ternas, tiene los nombres, tiene todo, porque López dice no. Y el obsecuente y tapete persa o tapete zacatecano de Ricardo Monreal se encarga de hacer cumplir esa voluntad. Pero hay un pequeño problema aquí. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación dice en el artículo 167 que para poder declarar la validez de la elección, es decir, calificar la elección, se necesita un número de al menos igual a 6 magistrados de los 7. 6. Pero ahorita nomás tiene 5. Muy bien. El tercer párrafo del artículo 167 dice: en caso de vacante definitiva, se nombrará un nuevo magistrado o magistrada, ojo, quien durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original, en buen cristiano. Por algún problema que genera una vacante definitiva, es decir, ese magistrado ya no podrá regresar a ocupar esa silla de magistrado por una embolia, por un ictus, un ataque cardíaco, etcétera, que le impida físicamente desempeñarse y también mentalmente. En ese momento, la Sala Superior deberá nombrar, dice aquí, mientras se hace la elección respectiva, es decir, sería una cosa temporal la designación de ese o de esos 2 magistrados. Temporal. ¿Por qué? Porque el párrafo es muy claro. Dice, se nombrará un nuevo magistrado o magistrada quien durará en su cargo por el tiempo restante del nombramiento original. Pero resulta que hay un pequeño detalle, que aquí no estamos hablando de alguien que le faltaba un tiempo para terminar, no, sino que ya había vencido su periodo. De tal manera que por eso el proceso incluso llegó al Pleno de la Suprema Corte para ordenarle o pedirle al Senado que cumpliera con su responsabilidad constitucional, y así hizo el Senado. Entonces, cuando, quizá de mala manera, eso lo determinará ya la judicatura, el juez les envía una carta diciendo, llenen esos huecos, tienen 24 horas para decirle al Senado que lo haga, etcétera, etcétera. Y se arma la... Pero aquí el responsable de esos 2 faltantes es el presidente de la República. Pero en estas acusaciones y dimes y diretes y que lo vamos a demandar y que quién es él para eso, etcétera, etcétera, no mencionan al responsable de eso, que es el bulto Andrés Manuel López Obrador. Pero luego viene ahí la ignorancia supina de la anticientífica. Y dice ella que el Poder Judicial de la Federación invadió facultades. El juez dice invadió facultades. Aquí, ¿qué es lo que importa señalar? El Poder Judicial de la Federación y específicamente la Suprema Corte
tienen la tarea de vigilar que en las reformas legales que haga el legislativo, ojo, se respete la Constitución. De tal manera que no es que esté interviniendo de motu propio, sino que es su mandato constitucional. Ahora, ¿por qué no dice algo la anticientífica ante la tosudez y autoritarismo del presidente para negarse a nombrar, a que el Senado nombre a esos dos? Y ahí les va la razón. Dice el procedimiento que debe lograrse en ternas, en cada una de las dos ternas, porque son dos los que faltan, debe lograrse la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de los presentes una vez que haya quórum. Muy bien. Pero como Morena no tiene la mayoría calificada en el Senado, ni nunca la ha tenido en esta legislatura, en las dos, entonces se niegan a hacerlo. ¿Por qué? Porque tendrían que negociar con la oposición algo así como uno tú y otro yo. Pero no, son los dos míos, si no, no hay. Bueno, por eso estamos hoy en este problema. Pero hay un problema todavía mayor. Dice así el tercer párrafo: en caso de vacante definitiva se nombrará un nuevo magistrado o magistrada, quien durará en su cargo por el tiempo restante al del nombramiento original. Perfecto. Punto y seguido. Y dice, en este caso, ¿cuál caso? La ausencia temporal de aquel magistrado. En este caso, dice, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de la sala regional, etcétera, etcétera. Pero estamos hoy no a este caso. Estamos ante la falta de cumplimiento del Senado con su obligación. ¿Por qué? Porque los dos magistrados que ya se fueron es porque ya cumplieron su encargo, que si no estoy equivocado son 9 años. Entonces lo que quieren ocultar todos estos con este ruido mediático es que no se diga eso. Ahora bien, hay interpretaciones opuestas en torno a esto. He escuchado una de viva voz de un magistrado. El magistrado creo que es Felipe Mata, donde a pregunta expresa de Joaquín López Dóriga, cuando fue a promover un libro, una novela de su autoría, no de Joaquín, sino del magistrado, le dijo, oiga, pero los dos, eso ya está resuelto, dice, la ley lo dice, falso de toda falsedad. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no le da la razón a ese magistrado. Pero resulta que ya en la sala superior ya andan ahí haciendo la maniobra para que con el nombramiento de uno o dos de esos más viejos o de más antigüedad, etcétera, ya se supla eso. Y lo peor es la ignorancia de los comentaristas. Anoche escuché ya a las 10 de la noche el noticiario de Milenio, un pedacito, donde estaba un joven, no me acuerdo si es Alejandro Domínguez, no lo sé, de bigote, barba, haciéndole preguntas a alguien, creo que era la misma Janine Otálora, que le dijo, bueno, iba a ser, y sí, el mayor, el más antiguo, etcétera. De acuerdo a este texto, no es así. Yo no soy abogado y mucho menos especialista en derecho electoral, pero leo y concluyo. Pero además el doctor José Romero Apis, que él sí le sabe al asunto, hace 6 semanas dijo, aquí hay un problema y esto va a generar más problemas. Lo acompañó en ese programa de él, en esa plática que tuvo ahí en Imagen, también un jurisperito especialista en eso, el señor Candiani, creo que era su apellido. Unos pocos días después,
el abogado García Villa, Juan Antonio García Villa, si no estoy equivocado, planteó exactamente lo mismo. Sin embargo, pues se olvidaron del asunto y hoy, ante la victoria aplastante de Morena, pues ¿quién les va a hacer una denuncia de estar violando la ley orgánica y no estar cumpliendo con esto? Nadie. Los partidos, en vez de estar atendiendo este asunto, ahí andan en que si la asamblea y que si Marco Cortés se peleó con Javier Lozano, etcétera. En esas condiciones, pues, es muy difícil que se haga respetar la ley en México. ¿Por qué? Porque si ni a la misma clase política le interesa que se respete la ley, que supuestamente tienen abogados, tienen especialistas, a una persona, a un ciudadano común y corriente, menos le va a interesar. Y ese es un gran problema que llega hasta el nivel de ignorancia de la anticientífica que habla sin conocer. Y el problema de la anticientífica va también a la cuestión fiscal, al aspecto de la política monetaria y en general a las finanzas públicas. No digo que sea un especialista en las tres materias, fiscal, monetaria y salud de las finanzas públicas, pero que conozca lo elemental. Ella es muy conocedora en el consumo de energía de las estufas de leña, o perdón, de las hornillas esas de leña. Eso es lo suyo, lo suyo, lo suyo es la leña. Ah, bueno, pues entonces, a ver si no nos agarra a leñazos. Ahora bien, y esto nos lleva a lo siguiente. Ha nombrado a la fecha a 12 personas para igual número de puestos elevados en el gabinete. Muy bien. Ha caído una avalancha de elogios. Este es muy bueno, el otro, y este es tan bueno, el doctor Verdegué, que incluso dice que sin maíz no hay país y se opone a los transgénicos. Eso lo dijo la anticientífica. Pero resulta que no es tan claro eso. Pero el doctor Verdegué no salió a aclarar, con todo respeto a la doctora Sheinbaum, yo no me opongo a los granos transgénicos. Tampoco me opongo o soy partidario de esa idiotez que es sin maíz no hay país. No lo dijo, concedió por lo tanto. Estamos pues aquí ante una situación que nos lleva a preguntar. Aquí tiene usted en una secretaría al mero mero, al secretario. Pero resulta que en esa secretaría, cuando menos habrá necesidad de unos 40 o 50 puestos claves. Gente con experiencia, con conocimiento profundo de los asuntos de esa secretaría. Y si multiplican eso ustedes por 10, 12 o 14 o 15 dependencias que requerirían 40, 50, 60, 80 o más, pues estaríamos hablando ante la necesidad de 500, 600, 800 o quizá 1000 especialistas de muy buen nivel y con una gran experiencia. Y entramos al gran problema de Morena. No tiene esas 1000 personas. Como no las tuvo López, porque a los que había los corrió con una patada en el trasero. Tampoco hoy Morena los tiene. ¿Con quiénes va a gobernar la anticientífica? ¿Con ineptos? ¿Con ignorantes de la materia? Y con inexpertos. Y en no pocos casos, con corruptos. ¿Qué nos espera? Que continúe el desastre de este gobierno. El gobierno de la oclocracia, de los idiotas. ¿Piensa usted entonces que
el siguiente gobierno va a ser muy bueno, muy esto. No sabemos, porque todavía no hay elementos concretos de rompimiento entre la anticientífica y el bulto. Y el plazo se acerca peligrosamente para la doctora anticientífica. El 1 de octubre está muy cerca ya. Ya estamos hoy a 3 de julio. Quedan 28 días de julio, 31 de agosto, 31 de agosto y 28 de julio, estamos hablando de 59, más 30 de septiembre son 89 días. Así pasa el tiempo, volando. ¿Qué hará la anticientífica? No lo sé. No lo sé. La bola de cristal se la llevó a la tumba Walter Mercado. No necesitaremos que pase mucho tiempo para saber lo que va a pasar. Si a partir del 1 de octubre en su discurso la anticientífica no pinta su raya, por lo pronto agarren piedras, porque las cosas no van a ir bien. Alguien puede decir, oye Ángel, pero espérate, puede ser que quiera sentarse. Perfecto. Nos vamos al 31 de diciembre, 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, para que entrando el año, órale, rompa. Otro me dijo, no Ángel, espérate el primer año, no, pues así me vas a llevar hasta el final del 6º año. Pero el hecho es que ahorita lo que está en el aire es, ¿qué va a hacer la anticientífica en un gobierno donde no hay dinero, donde hay compromisos y constricciones presupuestales tremendas, donde este gobierno sigue haciendo demagogia todavía, como esto del copete para la pensión del 100% del salario, etcétera, etcétera? Son mentiras eso. No les va a alcanzar para nada. No hay dinero. Pero bueno, la gente votó por ella y tenemos un ejército ahí sale un señor, no recuerdo, no es que aquí hice un análisis yo, pero aquí sacaron y metieron y subieron y por eso, y que 6 millones de migrantes y una cantidad, pero el hecho queda ahí. Nos dieron hasta por debajo de la lengua y todavía no hay quien entienda que en democracia hay que saber aceptar las derrotas. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 3 de julio del año 2024.